Ahora el ejercicio será resuelto en Excel. Como se había indicado, existe un problema en algunas piezas dentro del proceso de manufactura, para lo cual se ha realizado un levantamiento de información empleando una hoja de recogida de datos, como se puede observar en la imagen. Además que se ha realizado una estratificación, pues los datos han sido clasificados tanto por máquina, tanto por día, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, así como el turno que puede ser AM y PM. Dentro de los defectos a investigar se tiene rasguños superficiales, rupturas, piezas incompletas, aquellas que tienen una forma inapropiada y otro tipo de defectos, cada una de estas representadas con una figura. Por ejemplo, rasguños superficiales están representados con un círculo, rupturas con una X, piezas incompletas con un guión, aquellos que tienen una forma inapropiada con un slash y otros con un punto. Para partir con el análisis, se realizará en primera instancia un Pareto de primer nivel, haciéndose una primera estratificación, determinando el tipo de defectos y el total que estos presentan. Por ejemplo, para determinar el número de defectos o la frecuencia en las que esto se presenta, vamos a contar el número de slash que se encuentran en la tabla, debido a que este en forma inapropiada se encuentra representado por un slash. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, el número de efectos que encontramos que tienen una forma inapropiada es de 12. Y así se realizan con todos los defectos. Ya, en segunda instancia, lo que se debe determinar es el porcentaje. Como se había indicado, el porcentaje se calcula dividiendo, primero sacando el total que resulta de la suma, para lo cual vamos a insertar el signo igual, escribir la fórmula de suma, abrir un paréntesis y señalar el total cada una de las celdas en donde se encuentra el número de defectos. Cerramos paréntesis y enter. Para la determinación del porcentaje lo vamos a realizar dividiendo tanto el número de defectos para el total. Esta última celda la vamos a poner como celda fija, introduciendo el signo de dólares entre la letra y el número, y antes de la letra cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Y esto se puede arrastrar para el resto de celdas. Para agilitar el proceso, yo ya lo tenía realizado previamente. Ahora, para el número total de acumulados, la primera celda va a corresponder al mismo número de defectos que le corresponde a rasguños superficiales. Por lo que ponemos igual, señalamos la celda correspondiente y el enter. Para la siguiente celda, esta correspondería a la suma de la celda o el número de defectos anterior más el posterior. Es decir, el número de defectos de rasguños superficiales más el número de defectos por ruptura. Cerramos paréntesis y enter. Y arrastramos las celdas para los demás y automáticamente se irán llenando. Por ejemplo, si señalamos el número acumulados para incompletas, esto resultará de la suma del valor anterior más el número de defectos de piezas incompletas. Y en el porcentaje acumulado se realiza el mismo procedimiento, pues la primera celda corresponde al porcentaje del primer defecto y el segundo resulta de la suma del porcentaje anterior más el porcentaje del defecto siguiente. Ahora, vamos a disminuir el número de decimales en cada uno de los porcentajes, para lo cual señalamos todas las celdas, damos un clic derecho, ponemos en formato de celdas, ponemos en número y bajamos las posiciones decimales a 2. Ponemos a aceptar. El mismo procedimiento con el porcentaje acumulado, señalamos las celdas,
ponemos en formato de celda, número de posición de decimales 2, aceptar. Ahora, ¿cómo insertamos el gráfico de Pareto? En la parte superior nos vamos a la ventana Insertar. Vamos a insertar gráfico por varas, ya que recordamos que el diagrama de Pareto es un gráfico de varas Después, sobre la ventana que se nos despliega, damos un clic derecho, vamos a la opción Selección de datos y ponemos Agregar. En nombre de la serie vamos a poner Diagrama de Pareto de primer nivel y en valores de serie vamos a colocar el número de defectos encontrados, aceptar. Después vamos a seleccionar de nuevo la opción Agregar. El nombre de serie la podemos dejar en blanco y en valor de serie se coloca ahora el porcentaje acumulado. Aceptar. Y se nos presenta la siguiente ventana. Ahora, en la parte derecha, en la opción en editar, damos un clic y en el rango de rótulos de eje, seleccionamos el tipo de defecto. Ponemos aceptar. Ahora bien, el gráfico que se presenta no es un gráfico típico de Pareto, para lo cual lo vamos a seleccionar. Nos iremos a la misma opción de gráficos donde dice cambiar tipo de gráfico. Nos vamos a la opción cuadro combinado y se nos presenta la siguiente ventana. En serie 2 lo vamos a cambiar a líneas, como ya se presenta automáticamente, y vamos a seleccionar el eje secundario. Damos a aceptar. Ahora ya tenemos un gráfico típico de Pareto. Vamos a agregar título del gráfico y además lo vamos a poner títulos de los ejes. En título del gráfico colocamos diagrama de Pareto de primer nivel. Aquí en el eje de las X lo colocamos tipo de defecto. Y en el eje de la Y, aquí corresponde al número de defectos y aquí al porcentaje acumulado. Y Enter. Ahora, es recomendable que en el eje de las 10, en el número de defectos, el máximo valor corresponda al total, que en este sentido sería de 190. Para ello, vamos a dar clic sobre el eje de las 10 y automáticamente se nos despliega esta ventana, donde señalamos opciones de eje. Pero en este caso, si no aparece, cerramos nuevamente la ventana y volvemos a dar clic sobre los valores del eje de las 10. Y aquí si se nos presenta las opciones para cambiarlo, poniendo como mínimo de 0 y como máximo el valor que corresponde al total, que sería de 190. Pero se nos cambió el mínimo, que es importante también que se lo coloque a 0. Damos Enter y aquí es el gráfico final que se obtiene, un diagrama de Pareto. Ahora, para el correspondiente análisis, como recordaremos, Pareto lo que nos indica es que el 80% de los problemas viene dado por el 20% de las causas. Entonces, necesitamos seleccionar ese 80%. No para ello nos vamos a insertar, seleccionamos esta forma la línea. En el 80 nos ubicamos
hasta que tope a la gráfica, que en este sentido es la anaranjada, y lo mismo para que se refleje en el eje de las X. Desde el punto correspondiente al 80% se baja, indicándonos en este sentido que el problema principal está dado tanto por rasguños superficiales y también la ruptura podría presentar un poco de influencia, pero en este caso el problema principal y el que se debe tener mayor atención son los rasguños superficiales. Para un segundo análisis a mayor profundidad, se realiza lo que se conoce un Pareto de segundo nivel. Pues ahora, una vez determinado el problema principal, que serían los rasguños superficiales, se realiza una segunda estratificación fijándose únicamente en este defecto, para lo cual se va a realizar una segunda estratificación, unas segundas tablas. Por ejemplo, primero vamos a realizar una estratificación por máquina y luego una estratificación por día, contando únicamente el número de rasguños superficiales en cada una de las máquinas. Por ejemplo, para agilitar el proceso se van a contar el número de rasguños existentes en la máquina D. Rasguños superficiales se ve representado con un círculo. Entonces, nos dirigimos a la máquina B y únicamente contamos, a la máquina D, perdón, y únicamente contamos el total de círculos existentes en la máquina D. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, como se había indicado en el número de defectos en la tabla. Y así se lo va a realizar para cada una de las máquinas. Es importante recalcar que primero se parte de un orden. Por ejemplo, la máquina B tiene 50, la máquina A tiene 24, la máquina C tiene 24 y la máquina D tiene 21. Es decir, que el número de defectos se encuentra ordenados de forma decreciente, desde el mayor al menor. En el apartado anterior se sigue la misma temática. Por ejemplo, rasguños superficiales tiene 119 frente a otros problemas únicamente con 9. Ahora se va a hacer el mismo tratamiento por día, contando ahora el número de rasguños superficiales en cada uno de los días. En este sentido, por ejemplo, sería lunes, se cuentan únicamente los del día lunes, después los del día martes y los del día miércoles. Para realizar el diagrama de Pareto se sigue el mismo procedimiento. Nos vamos a insertar, nos vamos a gráficas, a columnas. En este sentido, como se puede observar, se hizo un gráfico automático, pero no es lo que estamos buscando, por lo que debemos borrar. Y para evitar este inconveniente, damos clic en una celda vacía y procedemos a nuevamente a insertar el gráfico. Ponemos insertar, se aparece la ventana en blanco, clic derecho, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, Pareto de segundo nivel. Y en valores de la serie, primero seleccionamos el número de defectos, aceptar, ponemos agregar, podemos dejar en blanco el nombre. Ahora los segundos valores que corresponde es al porcentaje acumulado. Aceptar, en editar colocamos el número de maquinarias, ponemos aceptar. Ahora, antes de continuar con el procedimiento, es importante cambiar el número de decimales en cada una de las columnas, de igual manera como hicimos en el caso anterior. Pues lo seleccionamos, ponemos formato de celda, número, posición de decimales 2, aceptar. Para porcentaje acumulado, el mismo procedimiento, formato de celda, número de decimales, aceptar. Y automáticamente la gráfica nos va a cambiar. Ahora sí, retomando la gráfica, la seleccionamos, vamos a formato, a diseño,
cambiar tipo de gráfico, cuadro combinado, y de igual manera dejamos Pareto de segundo nivel en columnas agrupadas, serie 2 en líneas, pero aquí seleccionamos el eje secundario. Aceptar. Cambiamos la escala del eje de las 10, en este caso el total es de 119. Damos 2 clics sobre los valores del eje de las 10, máximo le colocamos a 119, enter, y mínimo a 0. Y ya tenemos el gráfico. Insertamos títulos en el eje y títulos en el gráfico. Títulos serían Pareto de segundo nivel por máquina. Aquí ponemos tipo, aquí ponemos máquina. Aquí correspondería a frecuencia o a número de defectos. Y aquí al porcentaje acumulado. Y así obtenemos un gráfico o un Pareto de segundo nivel. Ahora bien, con el criterio del 80-20 vamos a determinar. En el 80% hacemos una línea continua hasta que toque el segundo. Seleccionamos la línea hasta la línea anaranjada y posterior hasta el eje de las X. Ahora bien, se encuentra que tanto la máquina A como la máquina B presentan el mayor problema o la mayor influencia en los rasguños superficiales de las piezas, pero en mayor proporción la máquina B, debido a que esta constituye el 42.02% de los defectos presentados, seguido de la máquina A, que es la mitad de la máquina B, con un 20.17%. El mismo procedimiento se realiza ahora en cuanto al día. Damos clic en una celda en blanco, insertar gráfico, gráfico de columnas, seleccionar datos, agregar, ponemos Pareto de segundo nivel por día, selección de la serie que sería el número de defectos, aceptar, agregar, podemos dejar en blanco y aquí porcentaje acumulado. En editar tenemos el número de días, aceptar y aceptar. Aquí, por ejemplo, nos faltó en el último día, por lo que arrastramos las celdas y automáticamente se nos grafica. Para corroborar que estas celdas hayan sido seleccionadas, damos clic sobre los gráficos y se puede observar que sí están tomados todos los valores. En este sentido, nos falta el último valor. Ya está. Modificamos el número de decimales. Le dejamos en 2, un porcentaje acumulado. Y aceptar. Damos clic en seleccionar, en diseño, cambiar tipo de gráfico, cuadro combinado. En serie 2 lo dejamos en línea y eje secundario, aceptar. Modificamos el eje de las 10 con un total de 119. Damos 2 clics, colocamos como máximo 119, enter
y como mínimo 0. Y aceptar. Una vez modificados los ejes, insertamos títulos de los ejes. Títulos del gráfico. Sería diagrama de Pareto de segundo nivel por día. Ponemos día. Cambiamos a número de defecto. Aquí a frecuencia acumulada. Porcentaje acumulado. Y aplicamos el mismo criterio del 80-20. Insertar una línea. Vamos al 80%. Insertar nuevamente hacia el eje de la... Entonces, se puede observar que los días que presentan problemas son los días miércoles, jueves y martes, siendo el día miércoles el que presenta la mayor influencia, puesto que este tiene un porcentaje del 37.82% frente a los demás días. Ahora bien, como conclusión del problema se puede tener que los principales defectos encontrados en las piezas dentro del proceso de manufactura son los rasguños superficiales, dándose con mayor incidencia en el día miércoles en la máquina B. Ahora bien, también se puede hacer un tercer gráfico de Pareto de segundo nivel con influencia en los días. Pero como se puede observar en la gráfica, estos no presentan un mayor cambio, por lo que puede ser descartado. Gracias.